Miren, encontré esta foto. Aquí del lado derecho, esta muchacha que se ve aquí delgadita, que sonríe, nos está enseñando sus dientes, ella es Gaby, la que me había defendido en el McDonald's. Bueno, este es el hermano que les digo que habla dialecto. Él es de Morelia, Michoacán. Traía un tío de él, pero más grande que él, pero no tengo foto de él, nada más tengo de este señor. Y aquí está mi hermano Fabián, que cómo llegó a Houston no lo recuerdo. Simplemente un día llegó y me dijo, ¿cómo ves? ¿Puedo compartir el departamento con ustedes? Y pues como todo era de pagar entre todos, pues está bien. Se decía que Gaby estaba interesada en mi hermano, pero yo nunca lo supe. Ya después no sé cómo yo le perdí la pista a ellos, ya no supe nada. Y aquí están, miren, los señores descamisados. No sé por qué hacían eso si en el departamento teníamos aire acondicionado, pero bueno. Entonces pagábamos la renta, el teléfono, el cable, la luz, todo, entre 4 personas, porque yo también contaba, ¿no? Entonces todos trabajábamos. Mi hermano, este señor, su tío, bueno, éramos 5. No contaba el tío. Eran ellos dos, mi esposo, yo y el tío, ¿no? Entonces, entre los 5 pagábamos todo, incluyendo la comida. Mi esposo y yo, que éramos los que teníamos el auto, íbamos a comprar el mandado y luego nos dividíamos en partes iguales el costo. Y pues yo cocinaba, mi esposo cocina, mi hermano cocina, nomás este señor no, pero mi hermano cocina bien, bueno, cocinaba, él ya murió. Mi esposo cocina bastante bien y pues yo ahí poquito, pero bueno. Y así ahí la llevábamos, ¿no? Y seguíamos yendo a la iglesia, ya sea que nosotros manejáramos solos o que nos llevaran, ¿no? Ese es mi esposo, nomás que se ve muy oscuro ahí en la foto, no sé por qué. Pero él no está ni siquiera, él es moreno claro. De hecho, él dice que es güero, pero bueno. Y entonces seguíamos yendo a la iglesia. Y ahí es donde yo tengo una anécdota. Mi esposo había manejado en aquellos tiempos en Querétaro. Su cuñado le soltaba una camioneta y él manejaba y bueno, así empezó a manejar, ¿no? Porque en su casa tampoco nunca tuvieron auto, pero su cuñado se lo prestaba. Y según sí le gustaba manejar y todo eso. Y una vez cuando íbamos a la iglesia nos sucedió que en el freeway, o sea, esas carreteras enormes, ¿no? Que tienen 2 pisos, que, no hombre, mucha carga vehicular. Justo en una curva, nuestra camioneta, siempre les digo esto, pero es que así se llaman. Así dice ahí a un ladito de la camioneta, la Station Wagon. Esa camioneta no es pickup porque no es como una Ford o una así. No, es una camioneta larga, pero con muchos asientos muy amplios y cabe mucha gente ahí. Es muy cómoda. Entonces nos prestaban esa camioneta. Y ahí vamos, ese día, pues solo recuerdo que íbamos mi esposo y yo, no sé. Ahí vamos a la iglesia mi esposo y yo. Y nos han tocado un tráiler de un lado y otro tráiler del otro lado. Y mi esposo era bastante joven. Yo en ese momento siento que hasta un poco inexperto para manejar. Y pues no le dio miedo. Se la aventó. Y así nos fuimos con un tráiler de un lado, otro tráiler de otro lado en la curva. Y pues gracias a Dios que ahí nos cuidó porque no nos pasó nada, pero nos hemos llevado un susto. Híjole, fue la única vez. Yo creo que después ya no, no le soltaron la camioneta. Y entonces, una vez estando también en Houston, habíamos ido de compras, fuimos a Toys R Us, estábamos en el estacionamiento y se ha venido un aguacero. En realidad ya nos íbamos, estábamos ahí estacionados, ya nos íbamos y justo cuando nos íbamos empezó un aguacero horrible. No, pues vamos a quedarnos aquí en el estacionamiento y el agua no paraba y de pronto vamos viendo que el agua empezó a subir y tuvimos que salirnos de ahí porque o era salirte o ahí te ibas a quedar ahogado.
Esto es porque ya ven que nos vivimos quejando en la Ciudad de México, en Nuevo León, aquí en Matamoros de las inundaciones, pero en donde quiera hay inundaciones, o sea, también Houston no se salva de esto. En fin, eso era como una anécdota, ya ven, lo que les presenté hace rato de la lluvia. Y entonces así vamos a la iglesia y todo va bien. Y entonces yo estaba trabajando con una familia judía. Era la señora ya muy mayor, el señor muy mayor, su hija y dos nietecitos. Y entonces los nietecitos pues estaban chicos. Uno no llegaba ni a 10 años y el otro era un bebé como de 1 año, yo creo. Y entonces yo empecé ahí a cuidarlos y era mi deber nada más estarlos vigilando. Nunca hice trabajo de la casa, nada más que estar al pendiente de ellos. Porque el niño que no llegaba a 10 años, ese niño, uy, hasta me da tristeza. Todo el tiempo, él se llamaba Steve, todo el tiempo estaba tirado en la alfombra viendo un televisor enorme como hipnotizado. Es todo lo que hacía ese niño, no se levantaba al baño, no almorzaba, no comía, en lo que yo estaba ahí, porque no era mucho tiempo el que yo iba ahí, no hacía nada, no parpadeaba, no hablaba, no, estaba ahí ensimismado en las caricaturas y programa tras programa. Y su hermanito, puta, pues, pobrecillo, todo el tiempo en la cocina en una periquera. Yo pensaba, ¿en qué momento este niño ya tiene su pañal orinado o del 2 o así? La señora, o sea, la abuelita, como, a ver, el señor, el esposo de ella, era doctor. Su hija era doctora y ella era doctora. Todos eran doctores, pues son judíos, ¿no? Pero la señora como, no sé si ya se había retirado o iba a unas cosas y se regresaba, porque el que más tardaba era el señor y la hija. Pero esta señora, mi patrona, la que me había contratado, ella iba y venía. Y yo no veía en qué momento al niño lo paraba de la silla alta, o sea, la periquera, y lo cambiaba o no sé, no recuerdo haber visto eso. Y entonces ahí iba yo y todo hasta que un día, eso se los contaré más adelante, pero justo el día en que le dije que ya no iba a ir, no hubo manera de que me convenciera y me dio bastante ropa, que ya les platicaré más adelante, que yo no sabía, obvio, porque yo, ok, voy a saber de moda. Luego la gente me dijo que era de un diseñador muy afamado y ropa muy pero muy cara. No, pues yo no sé. Yo estaba bien a gusto ahí, yo iba y venía. Y era lo que les iba a decir. Aparte de aquella vez lo que me pasó y que Gaby me defendió en McDonald's, en todo ese tiempo que yo estuve viviendo en Houston y que iba y venía, solo me ocurrieron dos cosas. Eso que les dije de ese intento de hacer problema donde no había, y en el camión, o sea, en el metro que le llaman ellos, había mucha gente que usaba el transporte. Y déjenme decirles, cuando la gente dice, no, es que en Estados Unidos el camión, el transporte público, no vas parado, no peligras, no es cierto eso. Yo iba parada, iba peligrando, depende de la ruta. Claro que sí, iba lleno, había ruido. Bueno, yo trataba de irme lo más pegada al chofer. Generalmente yo no me sentaba. ¿Y por qué? Porque sí había muchos de todas nacionalidades, ¿eh? Había unos que eran de, pues, latinos como nosotros. Y sí había gente afroamericana, sí, muchos. Y también había anglos, como no. Pero sí se portaban un tanto, ¿cómo puedo decir? Ofensivos, groseros, provocadores. Esa es la palabra que andaba buscando, provocadores.
Por lo menos a mí me tocó varias veces porque sabían que yo tenía que tomar ese transporte diario de ida y vuelta. A mí me llegó a pasar que, por ejemplo, me aventaban, pasaban y aun cuando yo no estaba estorbando, me aventaban. O se reían de mí, o decían cosas así como pensando que yo no les iba a entender. En fin, pero yo me daba cuenta de todo. ¿Pero qué hacía yo? Para empezar, es un país que no es el mío. Así que déjenme decirles que yo tengo un horrible sentimiento que yo no quiero andar haciendo el ridículo en ninguna parte por ningún motivo. Yo no quiero nunca en la vida pisar la cárcel. Y soy de esas personas que le huyo a las batallas, yo las escojo. Yo sé cuándo huir y cuándo pelear por algo que valga la pena. Yo no peleo todas las batallas, hay muchas que las dejo pasar. Entonces yo no decía nada, yo no hacía nada. Podría haberle dicho al chofer, pero yo pienso que después hubiera sido peor. Yo no me daba por enterada. Si alguien se estaba burlando, si decían cosas así como wetback, ya saben, Mexican y cosas así, yo no volteaba, no me daba por aludida, simplemente pensaba, no es para mí y punto, y no volteaba, no contestaba las provocaciones y no hacía nada. Yo iba ahí seria y ya, si obvio no iba con nadie y no platicaba con nadie ni nada, pues yo iba seria y yo en lo mío. Y así fue como la sorteé. Si me querían aventar, pues aviéntame. Si te estás burlando de mí, no me importa. No, nunca caí en provocaciones. Yo creo que muchas personas por mi cara me dicen, es que yo nunca me he peleado, ya les dije, nunca he sabido qué es un pleito, un golpes, que me golpeen o yo golpear, no. Y entonces yo no sé si esto es un piropo o es una agresión, pero me dicen que tengo una cara que no deja lugar a dudas de que no soy una pendeja y no me voy a dejar. Y que al contrario, que cuando me ven mi cara es como que conmigo no te metas porque, pero no sé por qué dicen eso. Bueno, si ven a mi hermano, aquí está mi hermano, él y yo somos muy parecidos, que siempre le dije, mientras él estaba vivo, yo me salvé porque soy mujer, pero si yo hubiera sido hombre como tú, quizá hubiera cometido las mismas cosas que tú, porque mi hermano, canijo, ese sí era bien canijo y bien aguerrido y hizo y deshizo, Pero esa es una historia que le pertenece a él y yo no voy a tocar más allá, pero sí mi hermano era canela pura. Y yo pues en mi miedo de que yo no quiero ensuciar el apellido, no tendría yo la fuerza para estar en una cárcel sufriendo incomodidades y encerrada, y hacer el ridículo no está en mis planes, así que yo tranquila, sin hacer caso de mucho, mientras no fuese directamente conmigo o con alguien de mi familia, yo prefiero dejar pasar, no darme por enterada. Entonces, más adelante les platicaré ya cuando decida regresarme por qué fue, cómo fue, y que yo creo, ahora que ha pasado tanto tiempo, yo creo que fue lo correcto. Bien, hasta mañana.